¿Crees saber exactamente dónde está el MH1370? Así es, sí. Entonces, desde el momento en que despegó el MH1370, ¿ha podido rastrear todos sus movimientos? Sí, desde el despegue hasta el final. Afirma haber localizado el MH1370 en una fosa oculta, mucho más profunda y remota de lo que nadie imaginaba. Pero si su análisis es correcto, las implicaciones van más allá de la ciencia. ¿Fue esta tragedia un accidente o el crimen perfecto? Esta noche revelamos lo que realmente descubre el metraje: la desaparición y el rastro. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200ER, despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín a las 12:41 a.m., hora local. A bordo viajaban 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, que representaban a más de una docena de nacionalidades, entre ellas 153 ciudadanos chinos. El vuelo era rutinario y transportaba a familias que regresaban a casa, viajeros de negocios y turistas. Entre los pasajeros se encontraban 2 hombres iraníes que viajaban con pasaportes robados, un detalle que inicialmente alimentó las especulaciones sobre terrorismo, pero que más tarde se demostró que no tenía relación con la desaparición. La tripulación, dirigida por el capitán Zaharie Ahmad Shah, un piloto veterano con más de 18.000 horas de vuelo, y el primer oficial Farik Abdul Hamid, eran profesionales experimentados con un historial impecable. A la 1:19 a.m., cuando el avión pasó del control de tráfico aéreo de Malasia al de Vietnam, el capitán Zaharie emitió la última transmisión. Buenas noches, Malaysian 370. Su voz era tranquila, rutinaria, sin dar señales de angustia. Inmediatamente después, el transpondedor del avión dejó de transmitir, borrándolo del radar civil. No se trató de un fallo gradual, sino de una desaparición abrupta, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. En cuestión de segundos, el Boeing 777 se volvió invisible para los controladores aéreos tanto de Malasia como de Vietnam, desapareciendo de sus pantallas sin explicación ni aviso. El radar militar reveló más tarde que el MH370 realizó un giro deliberado hacia el oeste a través de la península malaya hacia el mar de Andamán. Esta desviación no era compatible con un fallo mecánico, sino más bien con una maniobra precisa que requería la anulación manual de los sistemas de piloto automático. El avión voló de regreso a través del espacio aéreo malasio, pasando cerca de la isla de Penang, donde el capitán Zaharie había crecido y aprendido a volar. Los investigadores señalaron que el apagado tanto del transpondedor como del sistema de comunicación y notificación de aviones, ACARS, exigía una acción humana deliberada, que requería el conocimiento de los sistemas de la aeronave y el acceso a los controles de la cabina. Ningún pasajero podría haberlo logrado sin dominar a la tripulación de vuelo. El avión continuó hacia el oeste antes de desaparecer en un espacio aéreo no vigilado. Durante las siguientes 7 horas, su único rastro provino de 7 saludos automáticos con un satélite de comunicaciones Inmarsat. Estos saludos, conocidos como pings, eran intentos de comunicación rutinarios entre la unidad de datos por satélite del avión y el satélite Inmarsat 3F1 que orbitaba sobre el Océano Índico. Los pings no proporcionaban información sobre el estado del avión, la situación de la tripulación o sus intenciones, solo que el avión seguía en el aire y con potencia. Los ingenieros analizaron el desplazamiento Doppler de estas señales para determinar que el avión se desplazaba hacia el sur, pero los arcos abarcaban millones de kilómetros cuadrados, lo que producía un campo de búsqueda del tamaño del territorio continental de Estados Unidos. La desaparición desencadenó la búsqueda más grande y costosa de la historia de la aviación. Entre 2014 y 2017, se escanearon más de 120.000 kilómetros de fondo marino bajo la supervisión de la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte, ATSB. Barcos de múltiples naciones desplegaron equipos de sonar de aguas profundas, escaneando montañas, fosas y llanuras submarinas en condiciones traicioneras. La investigación oficial concluyó que la trayectoria del avión fue alterada manualmente, pero no pudo identificar el motivo ni al autor. A pesar de años de operaciones y cientos de millones de dólares gastados, no se recuperaron restos en las zonas designadas. La búsqueda se convirtió en un símbolo tanto de cooperación internacional como de frustración, ya que las familias exigían respuestas que los investigadores no podían dar. Solo algunos restos dispersos, entre los que destaca un flaperón descubierto en la isla de la Reunión en julio de 2015, se relacionaron definitivamente con el MH370. Esto confirmó que el accidente se produjo en el Océano Índico, pero no reveló el lugar ni la causa del mismo.
Durante los años siguientes, más de 30 restos llegaron a las costas del Océano Índico Occidental, desde Sudáfrica hasta Madagascar y Mauricio. Cada fragmento fue analizado en busca de números de serie, patrones de crecimiento de percebes y daños estructurales, lo que permitió trazar un panorama de impacto violento, pero sin ofrecer pistas sobre el lugar donde descansaban los restos del avión. La ausencia de las cajas negras dejó a los investigadores con conjeturas, especulaciones y teorías que iban desde el suicidio del piloto hasta un secuestro patrocinado por el Estado. Así que si enviáramos ahora un equipo de búsqueda, podrían encontrarlo. Solo hace falta una búsqueda más y lo encontraremos. Entra en escena Richard Godfrey, un ingeniero aeroespacial británico con experiencia en la NASA, Airbus y Boeing. A diferencia de los investigadores del gobierno, que se basaban en el rastreo por radar y el sonar submarino, Godfrey recurrió a una fuente poco convencional: las señales de radioaficionados. Estudió la red Weak Signal Propagation Reporter, WSPR, una constelación global de transmisiones de radioaficionados diseñada originalmente para medir la distancia que pueden recorrer las señales de baja potencia a través de la atmósfera terrestre. Esta red, mantenida por miles de radioaficionados de todo el mundo, registra continuamente la intensidad de la señal, la sincronización y las rutas de propagación. Nadie había considerado anteriormente los datos de 1900 en la WSPR como una herramienta para rastrear aviones, pero Godfrey reconoció su potencial como sistema de vigilancia no intencionado. La red WSPR funciona como un cable trampa a escala planetaria. Decenas de miles de operadores transmiten señales débiles a largas distancias, creando una red invisible de ondas de radio que cruzan el globo. Estas señales se ven fácilmente interrumpidas por fenómenos naturales como las erupciones solares o los frentes meteorológicos, pero también por objetos metálicos masivos que se desplazan a gran velocidad a través de la ionosfera. Godfrey teorizó que el fuselaje de 60 metros y el escape del motor del MH1370 interrumpieron las transmisiones WSPR la noche del 8 de marzo de 2014. Cada vez que el cuerpo metálico de la aeronave cruzaba la trayectoria de una señal de radio, creaba una perturbación medible, un debilitamiento momentáneo o una interrupción de la transmisión. Al analizar miles de estas perturbaciones, Godfrey creyó que podía reconstruir la trayectoria de vuelo del avión con una precisión sin precedentes. Estoy tratando de detectar anomalías en las señales reflejadas por un avión. Se pueden seguir esos datos y ver dónde un avión puede haber perturbado las señales de radio y captar esas perturbaciones. Recopiló 20.000 anomalías de señal registradas en todo el mundo esa noche. Al filtrar las interferencias naturales y los vuelos no relacionados, Godfrey aisló 150 perturbaciones compatibles con la ubicación, la velocidad y la altitud del MH370. Cada perturbación marcaba un punto en el que el fuselaje del avión se cruzaba con la trayectoria de la señal WSPR. El trabajo requirió un análisis minucioso, cotejando los tiempos de las señales con los datos de los satélites, los patrones meteorológicos y las rutas de vuelo conocidas de otras aeronaves en la región. Los críticos cuestionaron si las señales WSPR, diseñadas para medir la propagación de la radio en lugar de rastrear objetos, podían proporcionar datos de posición fiables. Pero la metodología de Godfrey fue rigurosa, aplicando filtros estadísticos y verificaciones independientes para garantizar que las anomalías coincidieran con la trayectoria prevista del MH370. El análisis reveló una trayectoria escalofriante. Tras desviarse de su rumbo previsto, el MH370 ejecutó una trayectoria sinuosa diseñada para eludir los límites de los radares de Tailandia, Malasia e Indonesia. No se trataba de un vagabundeo aleatorio, sino de un esfuerzo calculado para evadir la detección. El avión voló a lo largo de los límites del espacio aéreo nacional, aprovechando las lagunas en la cobertura de los radares, donde las instalaciones militares miraban hacia el interior en lugar de hacia el mar. Más alarmante aún fue la evidencia de un patrón de espera sobre el Océano Índico. Durante aproximadamente 90 minutos, el MH370 voló en círculos, una maniobra que solo es posible bajo el control consciente del piloto. Ninguna situación de emergencia explica tal comportamiento en medio del océano abierto. Los pilotos entran en circuitos de espera cuando esperan autorización para aterrizar o gestionan retrasos en el tráfico aéreo, nunca cuando vuelan sobre aguas remotas a miles de kilómetros de cualquier aeropuerto. Esto implicaba no solo que el piloto estaba vivo y en control, sino que prolongó deliberadamente el vuelo antes de girar hacia el sur. Algunos analistas sugirieron que el circuito de espera
indicaba vacilación, un debate interno final antes de comprometerse con la fatídica inmersión. Otros creyeron que se trataba de una estrategia deliberada para quemar combustible, asegurando que el avión se hundiera rápidamente tras el impacto en lugar de flotar en la superficie, donde podría ser descubierto. Las implicaciones psicológicas eran profundas. Quienquiera que controlara el MH370 en esas últimas horas poseía tanto la habilidad técnica para volar sin ser detectado a través de las fronteras internacionales como la determinación para ejecutar un plan que acabaría con 239 vidas. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que fue un avión, que fue el MH370 el que perturbó estas frecuencias de radio? Es muy fácil, porque en medio del Océano Índico solo había otro avión en varias horas que pasó a 1 hora de vuelo del MH370. La ruta reconstruida por Godfrey se cruzaba precisamente con los arcos de Inmarsat, lo que confirmaba la coherencia entre dos conjuntos de datos independientes. Mientras que Inmarsat solo ofrecía amplios corredores, WSPR proporcionaba coordenadas punto a través del océano. Su trabajo transformó arcos vagos en una trayectoria concreta. El rastro fantasma de WSPR terminaba en una fosa montañosa del sur del Océano Índico, a unos 1.900 kilómetros al oeste de Perth, Australia. Esta ubicación se encuentra ligeramente al norte de las zonas exploradas anteriormente durante la operación dirigida por la ATSB, lo que podría explicar por qué fracasaron las misiones anteriores. El lecho marino de esta región se caracteriza por un terreno accidentado, montañas submarinas y valles profundos que suponen un reto incluso para los equipos de sonar más sofisticados. Si el MH370 se estrelló en uno de estos valles, podría permanecer oculto bajo los sedimentos y los escombros durante décadas. Las simulaciones de deriva de los escombros coincidían con este lugar. Los fragmentos que posteriormente llegaron a las costas de África y Madagascar podrían explicarse por las corrientes de la zona de accidente propuesta por Godfrey. Los oceanógrafos modelaron cómo los componentes ligeros del avión se desplazarían hacia el oeste a través del Océano Índico, arrastrados por las corrientes dominantes y los vientos estacionales. El momento y la ubicación de los hallazgos de escombros coincidían con las predicciones basadas en las coordenadas de Godfrey, lo que daba credibilidad a su análisis. En 2021, Godfrey publicó un informe técnico de 200 páginas. Argumentó que el MH370 nunca se perdió. Su sombra electromagnética siempre había existido en los datos del WSPR. Sus coordenadas de accidente se encontraban dentro del séptimo arco, una región examinada repetidamente pero nunca penetrada con vehículos submarinos autónomos de alta resolución. Las autoridades aeronáuticas respondieron con escepticismo. Los funcionarios de la ATSB advirtieron que las perturbaciones del WSPR podían explicarse por las condiciones ionosféricas, el ruido radioeléctrico natural u otras aeronaves. Aceptar el modelo de Godfrey significaba reconocer que millones de dólares y años de búsquedas oficiales habían sido mal dirigidos. El agujero profundo y el piloto. En agosto de 2024, una nueva afirmación sacudió la investigación. El Dr. Vincent Line, oceanógrafo australiano jubilado e investigador adjunto del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos de la Universidad de Tasmania, publicó un ensayo en LinkedIn titulado El misterio del MH370, resuelto por la ciencia. Line argumentó que el Boeing 777 desaparecido descansa en el fondo de una depresión submarina inexplorada en el sur del Océano Índico, a la que denominó Penang Longitude Deep Hole, el agujero profundo de la longitud de Penang. Su anuncio reavivó el interés mundial por el caso, despertando tanto el entusiasmo de las familias desesperadas por cerrar el caso como el escepticismo de los expertos en aviación, recelosos de las afirmaciones sensacionalistas. Su hipótesis divergía del análisis de la estela electromagnética de Richard Godfrey, pero llegaba a la misma inquietante conclusión. El MH370 no se estrelló de forma caótica. Fue colocado deliberadamente en una remota fosa geológica para garantizar su ocultación. El enfoque de Line combinaba el mapeo batimétrico del fondo marino, datos HEPCO, las imágenes de sonar y el análisis de la deriva de los restos recuperados. Mientras revisaba los modelos batimétricos globales del terreno en marzo de 2025, Line identificó un píxel amarillo brillante solitario en las imágenes del fondo oceánico, por lo demás uniformes, en las coordenadas 33,0 es 100,27 dr, aproximadamente a 1.500 kilómetros al oeste de Perth, Australia.
Este píxel, apenas perceptible en la vasta extensión azul de los datos del fondo oceánico, representaba una anomalía en las mediciones de profundidad que, según Line, merecía ser investigada. La anomalía correspondía a una fosa de aproximadamente 5.750 a 6.000 metros de profundidad en la vertiente oriental de Broken Ridge, una antigua meseta volcánica marcada por escarpados acantilados y barrancos llenos de sedimentos. Broken Ridge es un vestigio geológico de millones de años de actividad tectónica, que ha creado un accidentado paisaje submarino de montañas y valles. Line sugirió que la depresión era estrecha, lo suficientemente ancha como para engullir la envergadura de un Boeing 777 y lo suficientemente profunda como para atrapar los restos de forma indefinida. A tales profundidades, la presión del agua supera las 600 atmósferas, lo suficiente como para aplastar el equipo desprotegido y hacer que las operaciones de recuperación sean extraordinariamente difíciles. Argumentó que esta ubicación fue elegida deliberadamente como un escondite perfecto, un agujero negro geológico donde las corrientes son mínimas y la dispersión de los restos es poco probable. Esto explicaba por qué, tras más de una década de búsqueda a nivel mundial, solo unos pocos componentes ligeros, como el flaperón de la isla de la Reunión, habían llegado a costas lejanas. Line también destacó las pruebas estructurales de los restos. Argumentó que los daños en el flaperón y otros fragmentos recuperados reflejaban un amerizaje de bajo impacto en lugar de una caída a gran velocidad. El borde posterior del flaperón mostraba daños compatibles con un descenso controlado, lo que sugiere que el piloto intentó controlar los últimos momentos de la aeronave. En su opinión, el capitán Zaharie Ahmad Shah ejecutó un descenso deliberado y controlado, comparable al del vuelo 1549 de US Airways, el Milagro del Hudson, en 2009. Sin embargo, a diferencia del exitoso aterrizaje de emergencia del capitán Sullenberger, el amerizaje de Zaharie se produjo en la oscuridad, en mar abierto, sin intención de sobrevivir. La comparación subrayó la maestría técnica necesaria para aterrizar un avión averiado o sin combustible sin que se produzca una ruptura catastrófica. El simulador de vuelo doméstico de Zaharie contenía datos que simulaban una ruta de vuelo hacia el sur del Océano Índico. Aunque el FBI lo descartó por considerarlo irrelevante, Line lo vio como una hoja de ruta. Los datos del simulador, recuperados de archivos borrados del ordenador doméstico de Zaharie, mostraban una ruta que terminaba en el sur del Océano Índico con el combustible agotado. Los investigadores argumentaron en ese momento que la simulación era incompleta, posiblemente parte de un experimento casual y no una prueba de premeditación. Pero Line y otros vieron inquietantes paralelismos entre la ruta simulada y la trayectoria real del MH370, lo que sugiere que Zaharie pudo haber ensayado la desaparición con semanas o meses de antelación. La longitud de las coordenadas de Line, 100,17 e, se alinea simbólicamente con el eje de la pista del Aeropuerto Internacional de Penang, la terminal de la ciudad natal de Zaharie. Line sugirió que esta firma indicaba intención. Penang tenía un profundo significado personal para Zaharie, que había pasado allí su infancia y mantenía fuertes lazos emocionales con la región. Al seleccionar un lugar de accidente alineado con la longitud de Penang, Zaharie pudo haber dejado un último mensaje críptico, una lápida geográfica visible solo para aquellos que entendían el simbolismo. Esta interpretación, aunque convincente, sigue siendo especulativa, ya que no hay pruebas que relacionen directamente el estado psicológico de Zaharie con la elección del lugar del accidente. Al igual que Godfrey antes que él, la afirmación de Line desató un acalorado debate. Los expertos en aviación acogieron con satisfacción el pensamiento innovador, pero subrayaron que ninguna prueba revisada por pares confirmaba que el píxel brillante representara restos de la aeronave. Las anomalías batimétricas pueden deberse a artefactos de datos, ruido o formaciones rocosas naturales. Los mapas del fondo marino de baja resolución suelen producir falsos positivos, en los que las sombras, las capas de sedimentos o las características volcánicas aparecen como anomalías. Los críticos señalaron que las coordenadas de Line se superponían parcialmente con la zona de búsqueda de 15.000 kilómetros de Ocean Infinity, iniciada en febrero de 2025, pero con un desplazamiento de 200 kilómetros. Esto significaba que, a menos que Ocean Infinity sondeara específicamente la estrecha fosa, la teoría de Line podría quedar sin comprobar. En el centro de las teorías de Godfrey y Line se encuentra la misma conclusión: la intención del piloto. Line describió al capitán Zaharie Ahmad Shah como un piloto maestro, que diseñó meticulosamente un acto de desaparición.
Al desactivar las comunicaciones, ejecutar desviaciones bruscas y seleccionar una fosa alineada con la pista de aterrizaje de su ciudad natal, Zahari transformó la desaparición del MH370 en lo que Line denominó un crimen perfecto de ocultación. Esto reforzó la hipótesis del asesinato-suicidio, largamente debatida, pero nunca confirmada oficialmente. En 2020, el ex primer ministro australiano Tony Abbott declaró públicamente que altos funcionarios malayos creían desde el principio que Zahari secuestró su propio avión. Los comentarios de Abbott, realizados años después de dejar el cargo, sugerían que las sensibilidades políticas impidieron a las autoridades malayas respaldar públicamente la teoría del suicidio del piloto, a pesar de sus convicciones privadas. El apagado del transpondedor y del ACARS fue deliberado. Las pruebas del simulador de vuelo apuntaban al sur. El patrón de espera identificado por Godfrey indicaba control, no fallo mecánico. Sin embargo, persisten los contraargumentos. Zahari era un piloto experimentado y respetado, sin vínculos extremistas conocidos. Su familia y sus compañeros insisten en que no mostraba tendencias suicidas. Sus colegas lo describían como un apasionado de la aviación, comprometido políticamente, pero no radicalizado, y dedicado a su familia a pesar de sus recientes dificultades matrimoniales. Algunos expertos sostienen que, sin las cajas negras, no se puede demostrar el suicidio y siguen siendo viables otras explicaciones, como un incendio, la despresurización o un secuestro. La ausencia de una nota de suicidio o un manifiesto deja el motivo en la incertidumbre para siempre. A pesar de esta resistencia, ambas teorías han presionado a los gobiernos para que actúen. La reanudación de la búsqueda en 2025 por parte de Ocean Infinity, respaldada por Malasia con un acuerdo de si no se encuentra, no se paga, por valor de hasta $70 millones, refleja la persistencia de la ciencia independiente en mantener viva la investigación del MH370. La teoría del agujero profundo de Line replantea el MH370 no como un misterio irresoluble, sino como una desaparición planeada, en la que un piloto aprovechó las características geológicas para borrar las pruebas. Conspiraciones, legado y la búsqueda continúa. La frase, nuevas imágenes del interior del avión antes del accidente lo cambian todo, sigue circulando por Internet más de una década después de la desaparición del MH370. Sin embargo, hasta septiembre de 2025, no ha aparecido ningún video verificado del interior de la cabina. En cambio, los clips virales que alimentan esta frase se remontan a videos falsos que aparecieron en YouTube y foros ya en 2014. El más infame de estos videos muestra un avión comercial, supuestamente el MH370, rodeado por 3 orbes brillantes. Los orbes parecen rodear el avión antes de un destello repentino, tras el cual la aeronave desaparece. Los defensores de esta teoría afirman que las imágenes fueron captadas por un satélite o un dron militar estadounidense, citando los supuestos códigos de clasificación militar visibles en la esquina del fotograma. Sin embargo, el análisis revela claros artefactos CGI, velocidades de fotogramas desiguales, dinámica de fluidos inconsistente con el humo real y elementos visuales que se remontan a imágenes de archivo anteriores a 2014. Analistas forenses de vídeo profesionales demostraron que los orbes fueron insertados digitalmente, que la silueta del avión fue extraída de materiales promocionales de Boeing y que el fondo fue compuesto a partir de ejercicios de entrenamiento militar no relacionados. A pesar de los repetidos desmentidos, estos clips reaparecieron en agosto y septiembre de 2025, amplificados en X, antes Twitter, por cuentas que los vinculaban con las recientes audiencias sobre fenómenos anómalos no identificados, UAP, en el Congreso de los Estados Unidos. Algunos usuarios afirmaron que las imágenes coincidían con el testimonio sobre tecnología desconocida y especularon que el MH370 había sido secuestrado por inteligencias no humanas. El resurgimiento coincidió con un renovado interés público por los fenómenos aéreos inexplicables, ya que las audiencias del Congreso exploraban informes de encuentros militares con objetos no identificados. Los teóricos de la conspiración establecieron conexiones endebles entre estas audiencias y el MH370, sugiriendo un esfuerzo coordinado para ocultar las pruebas de la participación extraterrestre en la desaparición. Las autoridades han desestimado sistemáticamente estos videos. El Ministerio de Transporte de Malasia, la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte, ATSB, y Boeing afirman que no existe ninguna grabación autenticada. Los clips virales carecen de metadatos, cadena de custodia o cualquier corroboración satelital.
son, según todos los criterios profesionales, falsificaciones. Los expertos en seguridad aérea señalan que, si existieran tales imágenes, habrían salido a la luz a través de canales oficiales en lugar de subidas anónimas a foros de conspiración. Libros como Flight MH370 de Nigel Cawthorne sostienen que el MH370 pudo haber sido derribado accidentalmente por un misil y encubierto. Los críticos señalan que no se han recuperado restos de misiles y que los datos de Inmarsat muestran un vuelo prolongado tras la desaparición. Algunos teóricos afirman que el MH370 fue desviado a la base militar estadounidense de Diego García para realizar actividades de espionaje o capturar carga sensible. No hay pruebas que respalden esta afirmación. El caso del MH370 se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo la falta de pruebas da lugar a conspiraciones. Sin la grabadora de voz de la cabina, sin la grabadora de datos de vuelo y sin los restos principales, las especulaciones proliferan. La serie de Netflix, MH370, The Plane That Disappeared, 2023, presentó hipótesis que iban desde el secuestro hasta el derribo militar, lo que le valió tanto elogios como críticas por dar prioridad a la narrativa sobre las pruebas. El documental entrevistó a familiares, investigadores y teóricos de la conspiración, dando el mismo peso al análisis basado en pruebas y a las teorías especulativas. Aunque atrajo a los espectadores, este enfoque frustró a los expertos en aviación, que consideraron que legitimaba afirmaciones infundadas. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines no es solo una cuestión de ciencia aeronáutica, sino también de dolor humano, responsabilidad política y reforma sistémica. La pérdida de 239 vidas tuvo repercusiones mucho más allá del sur del Océano Índico, remodelando la legislación aeronáutica, las relaciones internacionales y las vidas de miles de personas que quedaron atrás. Desde los primeros días de la desaparición, las familias de los pasajeros del MH370 acusaron a Malaysia Airlines y al gobierno malasio de gestionar mal las comunicaciones y ocultar información. En Pekín, donde la mayoría de las víctimas eran ciudadanos chinos, los familiares se enfrentaron a los funcionarios malasios durante las conferencias de prensa. Los enfrentamientos airados, retransmitidos a nivel mundial, revelaron la profunda frustración y desconfianza que caracterizaron la investigación inicial. A lo largo de los años, las familias organizaron vigilias en Kuala Lumpur, Pekín y Perth. Formaron grupos de defensa como Voice 370, que sigue presionando a los gobiernos para que reanuden las búsquedas. Su activismo influyó directamente en la decisión de Malasia de contratar a Ocean Infinity para otra misión en 2024. Para muchos, la compensación económica importaba menos que localizar los restos del avión y recuperar los cadáveres. La falta de cierre prolongó el trauma psicológico y algunos familiares aún mantienen la esperanza de que haya supervivientes. Las conmemoraciones anuales marcan el aniversario de la desaparición, en las que las familias se reúnen para recordar a sus seres queridos y exigir que continúe la investigación. La gestión del MH370 puso de manifiesto las fracturas entre Malasia, China, Australia y Estados Unidos. La lentitud de Malasia en la divulgación de los datos de radar y satélite alimentó las sospechas de que las autoridades ocultaban la verdad. China, con 153 ciudadanos a bordo, acusó a Malasia de incompetencia y obstrucción. El MH370 obligó a las autoridades aeronáuticas a enfrentarse a un hecho inquietante. Un avión moderno podía desaparecer sin dejar rastro en la era de los satélites. En 2016, la Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI, adoptó nuevas normas que exigen a las aeronaves informar de su ubicación al menos cada 15 minutos. A partir de 2021, las nuevas aeronaves deberán llevar sistemas de rastreo a prueba de manipulaciones capaces de transmitir datos en tiempo real. Las cajas negras deberán emitir señales de localización durante 90 días en lugar de 30. Estas reformas representaron el reconocimiento por parte de la industria de la aviación de que los protocolos de seguridad existentes habían fracasado estrepitosamente. Cuando los aviones desaparecen, otras desapariciones sin resolver. Aunque el vuelo MH370 de Malaysia Airlines es la desaparición más famosa de la era moderna, no es el único caso en el que un avión, sus pasajeros y su tripulación parecen haberse esfumado. La historia está marcada por varios otros incidentes en los que aviones que transportaban a decenas o incluso cientos de personas desaparecieron sin explicaciones concluyentes. Estos casos abarcan décadas, continentes y tecnologías, lo que pone de relieve las vulnerabilidades de la aviación
y alimenta las especulaciones mucho antes del MH370. Cada desaparición comparte elementos comunes: vastas áreas de búsqueda, recuperación limitada de restos y familias que quedan sin cierre. Juntos, forman un patrón inquietante que desafía nuestra suposición de que la tecnología moderna ha conquistado lo desconocido. El 2 de agosto de 1947, el vuelo Stardust de British South American Airways, un Avro Lancastrian, partió de Buenos Aires con destino a Santiago de Chile. El avión desapareció sobre los Andes con 11 personas a bordo. Su última transmisión al control de tráfico aéreo de Santiago fue un críptico mensaje en código Morse: Stendek. La transmisión se repitió 3 veces con creciente urgencia antes de que el avión quedara en silencio. Durante décadas, la desaparición permaneció sin resolver. Lingüistas, descifradores de códigos y expertos en aviación intentaron descifrar Stendek, proponiendo interpretaciones que iban desde señales de socorro corruptas hasta mensajes codificados deliberados. Algunos especularon con un sabotaje, otros sugirieron un secuestro alienígena debido al extraño código Stendek, que nunca se descifró. El misterio cautivó la imaginación del público, inspirando novelas y teorías conspirativas. No fue hasta 1998 cuando unos alpinistas descubrieron los restos del avión en el monte Tupungato, enterrados bajo décadas de hielo y nieve. Los investigadores concluyeron que el avión se estrelló directamente contra un glaciar, probablemente debido a un error de navegación y al mal tiempo. Las condiciones impredecibles de los Andes, combinadas con un equipo de navegación primitivo, resultaron fatales. Pero el mensaje Stendek sigue sin explicarse, lo que garantiza que el Stardust conserve su aura de misterio. Algunos investigadores creen que fue un intento confuso de transmitir coordenadas o condiciones meteorológicas, mientras que otros sostienen que representa un error de transmisión causado por un mal funcionamiento del equipo. El descubrimiento de los restos respondió a la pregunta de dónde se estrelló el Stardust, pero dejó la pregunta sobre Stendek sin resolver para siempre. El 16 de marzo de 1962, el vuelo 739 de Flying Tiger Line, un Lockheed Super Constellation que transportaba a 93 soldados estadounidenses y 11 tripulantes, desapareció sobre el Pacífico mientras viajaba de Guam a Filipinas. Los soldados estaban siendo reubicados en Vietnam, como parte de la creciente presencia militar estadounidense en el sudeste asiático. No se recibió ninguna llamada de socorro. Los equipos de búsqueda, que cubrieron más de 200.000 millas cuadradas, no encontraron ningún resto. Testigos que se encontraban en un petrolero cercano informaron haber visto un destello brillante en el cielo, lo que llevó a especular con una explosión en el aire. La tripulación del petrolero describió haber visto un resplandor naranja en el horizonte seguido de silencio, lo que sugiere un evento catastrófico en lugar de un descenso gradual. Hasta la fecha, no se han encontrado restos del avión. Sigue siendo la mayor desaparición aérea de personal militar estadounidense de la historia. Las familias de los soldados no recibieron ningún cuerpo que enterrar, ni efectos personales que atesorar, solo la notificación oficial de que sus seres queridos se presumían muertos. La falta de pruebas dio lugar a teorías que iban desde la acción enemiga hasta el sabotaje a bordo, aunque ninguna prueba respaldaba ninguna hipótesis. El caso sigue abierto, un misterio de la Guerra Fría que quizá nunca se resuelva. El 24 de junio de 1968, el vuelo 712 de Aer Lingus, un turbohélice Vickers Viscount, despegó de Londres con destino a Dublín. A los 20 minutos de vuelo, el avión desapareció del radar mientras sobrevolaba el mar de Irlanda, con 57 personas a bordo. El vuelo era rutinario y transportaba a empresarios irlandeses que regresaban de reuniones en Londres, turistas y familias. Las condiciones meteorológicas eran favorables y la tripulación tenía experiencia. Los equipos de búsqueda solo recuperaron un cojín y manchas de aceite. Las teorías iban desde un fallo estructural en pleno vuelo hasta un choque con aves, pero los escasos restos impidieron llegar a conclusiones definitivas. El mar de Irlanda, aunque relativamente poco profundo en comparación con las profundidades oceánicas, resultó traicionero para las operaciones de recuperación. Las fuertes corrientes y la mala visibilidad dificultaron los esfuerzos para localizar los restos principales. El gobierno irlandés finalmente clasificó el caso como un accidente, pero la incertidumbre persiste debido a la ausencia de restos. Algunos investigadores creen que la aeronave sufrió un fallo estructural catastrófico, posiblemente debido a la fatiga del metal, mientras que otros apuntan a anomalías inexplicables en el radar que sugieren una colisión en el aire.
El 30 de enero de 1979, un vuelo de carga Boeing 707 de Varig, que viajaba de Tokio a Río de Janeiro, desapareció con 6 tripulantes. El avión transportaba valiosas pinturas del artista japonés Manabu Mabe, obras valoradas en millones de dólares y destinadas a una exposición en Brasil. A pesar de las exhaustivas búsquedas en todo el Pacífico, nunca se recuperaron los restos ni la carga. La ausencia de pasajeros minimizó la cobertura mediática, pero la pérdida total del avión y de las valiosas obras de arte ha alimentado teorías que van desde el secuestro hasta el robo deliberado. Algunos especularon que la tripulación desvió el avión para vender las obras de arte, aunque nunca apareció ninguna prueba de que las pinturas llegaran al mercado negro. Otros creyeron que el avión sufrió una avería mecánica sobre el vasto Pacífico y se hundió sin dejar rastro en una de las fosas más profundas del océano. El misterio perdura, una nota al pie en la historia de la aviación que simboliza cómo ni siquiera una carga valiosa y una tripulación experimentada ofrecen inmunidad frente a la desaparición. El 2 de mayo de 1969, el vuelo 980 de ALM Antillean Airlines, un Douglas DC-9, se estrelló en el Mar Caribe tras agotarse el combustible. De las 63 personas a bordo, 40 fueron rescatadas, pero 23 desaparecieron en el mar y nunca fueron recuperadas. El avión se había desviado varias veces debido al mal tiempo, agotando las reservas de combustible antes de que el piloto intentara un aterrizaje de emergencia en el agua. Los sobrevivientes describieron los aterradores momentos en que el avión chocó contra el agua y se partió en dos por el impacto. Aunque no se trata de una desaparición total como la del MH370, la pérdida parcial de pasajeros pone de relieve cómo los accidentes de amerizaje en mares remotos a menudo dejan pocas pruebas. Los cuerpos fueron arrastrados por las corrientes y nunca se encontraron, a pesar de las exhaustivas operaciones de búsqueda. El incidente puso de relieve los peligros de los vuelos sobre el agua en una época anterior a los modernos sistemas de navegación y gestión de combustible. Gracias por vernos. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.